Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Como siempre, es un placer enorme poder estar junto con ustedes para poder hablar de las maravillas de Dios. Así que le pedimos que no se desconecte, que se quede con nosotros y que juntos podamos aprender. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede. Hoy estamos aquí en una tardecita de primavera. Aquí en Shakopee, Minnesota, les saludamos desde acá. Como pueden ver, los árboles están sin hojas porque así es el invierno. Aquí parece que todo se muere, pero sorpresa, Dios mantiene vivos esos arbolitos y pronto estarán verdecitos. Pero estamos disfrutando de esta tarde soleada, ya que el sol aquí es oro en estos días y queremos disfrutarlo, hablando de la palabra del Señor. Amén. Y en esta tarde vamos a estar hablando del vino y sus consecuencias. Un tema muy interesante, porque creo que se ha puesto muy de moda en estos tiempos, ¿no? Ya que vivimos en un tiempo donde todo se moderniza, se actualiza, y muchas veces como cristianos queremos actualizarnos conforme a las corrientes de este mundo, pero queremos hablar hoy, recordar que la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra es fiel y verdadera y queremos hacer un recordatorio para todos los que somos cristianos y aún a los que no son, ¿verdad? Porque este tema creo que nos compete a todos. Es interesante para nuestras vidas espirituales y para nuestros cuerpos, para nuestra salud, ya que el Señor también nos ordena cuidar estos templos que son el cuerpo, forman el cuerpo de Cristo y son templo y morada del Espíritu Santo. Así que vamos a introducirnos en Proverbios 31, 4, 7. Dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerdan más. Y recordemos que este Proverbio 31 se entiende, ¿no? Que es una madre hablando a su hijo y donde habla del 10 para allá, habla acerca de la mujer virtuosa, una madre aconsejando a su hijo cómo ver a aquella esposa ideal. Pero curiosamente ese proverbio que es tan conocido comienza advirtiendo sobre el peligro de ansiar las bebidas alcohólicas, de aquellos más, aquí comienza siendo los reyes, aquellos que presiden, aquellos que dirigen, aquellos que tienen que tomar decisiones. Obviamente hace un énfasis de que una persona que tiene que tomar decisiones tiene que estar cuerdo en sus 5 sentidos, tiene que estar sobrio y que las bebidas alcohólicas entorpecen, como vamos a ver otros versículos literalmente, pueden hacernos perder el sentido. Y sabemos que siempre hay opiniones divididas aún entre los cristianos respecto a este tema, pero nosotros no queremos inclinarnos para ningún lado, sino que queremos ver lo que dice el consejo de la palabra del Señor, aclarando que nosotras somos como las recabitas, nos inclinamos a ese lado de no bebemos vino, creemos que debemos ser sabios y cuidarnos de protegernos, ya que el vino tiene propiedades adictivas, ¿verdad? Que muchos a veces depende de la cultura donde viven, la costumbre, lo hacen a veces de beberse una copita, ¿verdad? En la cena con la comida. A veces esa es la costumbre en algunos países, pero no es nuestra costumbre ni tampoco nosotros lo recomendamos para partir de ahí, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a rendir cuentas al Señor, va a presentarse delante de Dios y somos responsables de lo que enseñamos, somos responsables de nuestro propio ejemplo, ¿verdad? De cómo vivimos y el Señor es el que escudriña los corazones y nos conoce. En lo personal, cuando he visto personas que empiezan a preguntar si es lícito beber vino, es porque tienen ganitas de echarse, de echarse una copita o de beberse una cervecita, y de ahí he visto la caída de muchos,
¿verdad? Que por una poca cosa se comienza, pero muchos terminan siendo alcohólicos, perdiendo la razón y llevando sus vidas a la desgracia, sus hogares, sus matrimonios, siendo mal ejemplo de sus hijos. Muchos terminan asesinando, violando, cometiendo delitos sin darse cuenta porque simplemente perdieron el sentido. Chocaron, ¿verdad? Porque manejando cuántos accidentes automovilísticos de personas que van conduciendo borrachas y matan a inocentes o ellos mismos acaban muertos. Sí, y creo que el versículo que acabamos de leer, este pasaje, algo clave es lo que dice en el versículo 4, porque es que el vino puede nublar la mente y llevar a personas a cometer, a tomar decisiones incorrectas. Y como tú decías, creo que este es un tema tan debatido porque el ser humano siempre está tratando de ver como qué es lo que puede hacer para satisfacer para su carne. satisfacer exactamente su carne, para entrar en este mundo donde muchas veces todos piensan con un poquito no pasa nada, pero ese poquito te lleva un poquito más hasta que pierdes el control y cometes cosas de las cuales el ser humano luego se arrepiente, ¿verdad? Y ese no es de reyes beber vino porque puede olvidarse la ley y pervertir, dice, la justicia. Entonces creo que Dios nos está llamando a vivir una vida en claridad, una vida con una mente clara, ser sabios en ese aspecto, que no estemos bajo la influencia y que eso nos distorsione a hacer cosas de las cuales nos vamos a lamentar. Sí, en la Nueva Traducción Viviente dice, no es para los reyes o Lemuel beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben podrían olvidarse de la ley y no habrían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas, que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Entonces aquí nos habla de eso, que normalmente más aquella persona que está en angustia, que está en una pena grande, tratan de beber bebidas alcohólicas para olvidar el momento que están pasando. Pero muchas veces ese momento se convierte en un problema mayor, ¿verdad? Para los que se emborrachan, amanecen con dolor de cabeza o con la vergüenza de decirle, vieras lo que hiciste ayer y no te acordás. Muchos se justifican, ¿verdad? Su vicio, incluso diciendo que Jesús hizo vino y que si no fuera pecado, entonces porque Jesús lo hizo. Entonces podemos ver que la palabra de Dios no se contradice y mucho menos el mismo Jesús. Entonces, aún los que dicen que el vino que Jesús hizo tenía alcohol, aún ellos dicen, ¿verdad? Que si tú analizas la palabra del Señor, dice que bebían cuando hacían las fiestas, pero no era que fuleaban una copa, la llenaban a rebosar, sino era un poquitito, ¿verdad? El vino, y muchas veces dice el jugo de la vid. No era para emborracharse, porque entonces podrían o instantáneamente estarían contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Y viene a mi mente cuando los hijos de Aarón llegaron fuego extraño, ¿verdad? Al altar, que murieron. Dios los fulmina porque empezaron a presentar un fuego extraño, dice la palabra del Señor, que a Dios no le agradó, no era lo que Dios había recomendado. E inmediatamente Dios hace una prohibición a los sacerdotes. Los sacerdotes no deben de beber vino cuando van a entrar a ministrar en mi santuario, ¿verdad? Algunos deducen por el contexto, ¿verdad?, que estos hijos de Aarón pudieron haber entrado borrachos y por eso no sabía lo que estaban haciendo. Ahí que da Dios inmediatamente una prohibición acerca de esto y del cuidado que debían de tener aquellos que ministraban al pueblo. Y qué curioso, porque muchas veces hay líderes que promueven este tipo de vicios porque ellos se encuentran atados. Entonces, siempre el ser humano es así, que para no sentirse mal, para no sentirse que está pecando, entonces induce a los demás a hacer el mismo pecado que está cometiendo para tratar de cubrirse. Y es que el problema no es en sí solo, si lo miramos literalmente, alguien te puede decir, pero solo es una copa o solo es un poquito, ¿no? Pero
el vino en sí es como un símbolo de algo que domina al ser humano. Puedes decir, no es el problema lo poquito, pero es la pérdida de control. El ser humano pierde el control. Después crea una dependencia. ¿Qué pasa con los alcohólicos? Es una necesidad que tienen. El cuerpo se acostumbró tanto que depende ahora de eso. Y, como habíamos dicho, altera el juicio que el ser humano tiene que tener. Y si lo aplicamos bíblicamente, el diseño bíblico no es vivir dominados por el alcohol, por algo que intoxica tu cuerpo, sino es ser dominados por su Espíritu Santo, por su palabra, por una conciencia limpia, de que tú sepas lo que estás haciendo en el momento correcto. Entonces, el vino interfiere con todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Creo que es algo que, a pesar de que, como tú dices, puede que haya muchas personas en posiciones mayores que puedan decir, no es problema, porque yo he escuchado muchas personas que dicen, el Señor lo promueve. Imagínate el punto que hemos llegado, el Señor lo promueve. No tiene temor de Dios. Y no hay temor de Dios, porque el que nosotros estemos guiando a otras personas a cometer un pecado, el cual puedas perder tu dominio propio, puedas perder el control y cometer cosas en las cuales te puedes arrepentir, cargas con el pecado de esa persona, y es algo muy delicado que tenemos que prestar atención a eso. Así es, y Proverbios 20 sigue diciendo eso. El vino produce burlones, Proverbios 21. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Y creo que esa es nueva traducción viviente. Todos nosotros hemos visto un borrachito. Y un borrachito es bien chistosito, pero a veces son tan fastidiosos. Puede ser un borracho tan necio y tan peleonero, ¿no? Y fastidioso, que no es fácil de tolerar. Puede ser que hay gente en la iglesia, hermanas, por ejemplo, que tienen un esposo borracho, un papá borracho, un hermano, un hijo, cualquier persona en un hogar. Creo que es algo muy difícil de soportar debido a la actitud que toma esa persona que pierde el sentido. La versión Dios habla hoy dice, el vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan, bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. Mire que clarito, ¿verdad? Más claro no canta un gallo. Nadie puede actuar sabiamente bajo los efectos del alcohol. E incluso, ¿verdad? Aquí cuando un policía para a alguien con sospecha de que ha bebido, lo ponen a caminar en línea recta y esa persona no puede mantener el control. ¿Verdad? Simplemente no puede mantener el control. Dice también la nueva versión internacional, el vino lleva a la insolencia. Y me gusta esta versión porque menciona la palabra cerveza, porque algunos dicen, no, Dios prohíbe el vino, pero sí me puede echar una cervecita, porque eso la Biblia no dice. Pero la nueva versión internacional en este Proverbio 21 dice, el vino lleva a la insolencia y la cerveza al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Entonces, nadie es nadie. Puede ser la persona más sabia cuando está limpia su sangre, su sistema. Podemos verla completamente perdida bajo los efectos del alcohol. También lo que me gusta, lo que sigue siendo el Proverbio 23, creo que habla mucho más claro acerca de los efectos del vino. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? El que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirá, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Santo. Ni con la paliza entienden mucho. Es que ese es el problema. O sea, aquí describe las consecuencias de las bebidas alcohólicas en un cuerpo.
ah, habla de los moretones, ¿verdad? El que se cayó o el que lo golpearon, o a veces el que aparece muerto tristemente, ya no tiene la oportunidad, como decir que dice, ¿cuándo voy a despertar para ir a buscar otro traguito? Muchos ya simplemente no amanecen. Pero me llama la atención cuando dice que al final, dice, es como una serpiente venenosa, dice el 32, como que pica una víbora, pica como una víbora. Y es que también sabemos que el vino tiene consecuencias muy graves a la salud, efectos gravísimos como la gente que ya se hace alcohólica, tan sencillo como deshace su hígado, quema su hígado. Y hay muchísima, usted simplemente si le interesa este tema, que aquí no nos alcanzaría para dar todas las consecuencias de las bebidas alcohólicas, pero simplemente la ciencia lo describe, lo sabe. Y todos nosotros creo que hemos visto a alguien padecer por esta causa. Amén. Como decía al principio, muchas veces hogares destruidos, familias rotas a causa de este tipo de vicios. Y tan sencillo, ¿verdad? Que dice que se desliza como serpiente. Y tú vas a leer acerca de algunos estudios que habla acerca de las consecuencias de las bebidas alcohólicas. El Centro de Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos nos da estadísticas que dicen que en Estados Unidos alrededor de 178,000 personas mueren cada año por el consumo excesivo del alcohol. Y algunas enfermedades crónicas por el consumo del alcohol pueden provocar hipertensión, cardiopatía, enfermedades hepáticas, ataques, trastornos por consumo de alcohol que afectan el control mental, problemas digestivos. También puede llevar al cáncer, enfermedad en el páncreas, y hay una lista muy grande. Se conoce mucho las consecuencias más drásticas cuando, y yo escuchaba a mi pueblo que decían, tiene cirrosis, aquel alcohólico, y desarrolló ya una afección a su hígado, ya que decían que vomitaban sangre y empiezan a tirar los pedazos de hígados, ¿verdad? El consumo excesivo de alcohol va haciendo destrozos en un cuerpo. Algunos que están escuchando pueden decir, bueno, pero usted ya dijo que el consumo excesivo, una copita entonces no es mala, unos cuantos traguitos, una cervecita. O sea, el problema del alcohol es que, como leíamos el proverbio, es que se va entrando como serpiente y te puedes ser adicto a este tipo de bebidas, ¿verdad? Y quedar atrapado en aquello que dijiste, solo le voy a dar una probadita. Eso es el problema más serio, por lo cual creo que debemos de actuar con sabiduría, más todos nosotros que somos hijos de Dios. Creo que tú también leías ahí que estudios nos indican que a veces niños desde 12 años comienzan a beber bebidas alcohólicas. Imagínate ese niño que comienza desde 12, 13 años, imagínatelo ya de 20 años, cómo está su organismo, ¿verdad? Su hígado y todo su cuerpo, el efecto que va haciendo. Pero además de todos los daños que nosotros podemos tener en este cuerpo físico, ¿verdad? Donde nosotros queremos aterrizar, ¿verdad? Que nos quede bien claro, es que queremos llegar a cuál es la recomendación de nuestro Dios. Si somos hijos de Dios, es lo que nos debe de contar la opinión de Dios y no la de los hombres, porque van a haber estudios que te van a decir eso, que una copita, ¿verdad? Y que te ayuda y que larga vida y que no sé qué y cuántas cosas. Pero recuerda esto, el problema es que puede ser adictivo. Entonces es mejor aplicar la sabiduría. Y lo que dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, un versículo bastante conocido, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es algo
hiperactivo, una orden de parte del Señor: no se emborrachen con vino, en el cual vas a tener disolución, vas a perder el control y, como decía el proverbio, van a olvidar la ley. El rey puede olvidar la ley y te vas a apartar del camino del Señor. Dice otra versión: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. La instrucción es: olvídate de estas cosas que te producen un placer momentáneo, una risa momentánea, una alegría momentánea, pero después te trae un dolor más profundo, como la mordida de la serpiente, mientras ese veneno va corriendo por la sangre, pues la gente la lleva a la muerte. Más bien la recomendación es a buscar del Señor cada día, buscar las cosas del Espíritu, que son aquellas cosas que la palabra de Dios nos enseña que son agradables al Señor y que tienen que ver con toda la obediencia y la sujeción a su palabra, a buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, y a no mirar las cosas de esta tierra. Y es que te das cuenta que el Señor ofrece algo mejor, ofrece una paz verdadera, un gozo real. Las personas usualmente dicen: yo bebo por olvidar las penas, porque en ese momento me siento feliz, pero como tú decías, algo momentáneo. Luego hay mucha tristeza, hay personas que se suicidan a causa de todo lo que está pasando en su vida, y muchas personas van al alcohol buscando una felicidad que solo la van a encontrar verdaderamente en Cristo Jesús, porque en la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 10, versículo 22, hay una traducción que dice que la felicidad del Señor es como un tesoro, que cuando viene no es acompañada de tristeza, porque esa es una felicidad verdadera. Entonces, el ser humano no necesita de algo que intoxica su sistema para poder ser feliz. Lo que ocupa es a Cristo Jesús, y que Él nos promete llenarnos de ese gozo que no acaba, sino que día con día tú te das cuenta que se vuelve todavía más grande, a pesar de las tribulaciones y los momentos difíciles que todo mundo atraviesa en su vida. Pero como creyentes no recurrimos a una copa, al alcohol, no recurrimos a pensar que ahí puede estar la solución, porque donde tiene que recurrir verdaderamente el ser humano es a Cristo. El vino solamente es como un sedante que te entorpece por un tiempo, pero al final hay un ay. Isaías 5:11, un ay de dolor. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. También en Habacuc tenemos un pasaje que habla de la gravedad de aquellos que beben y también incitan a otros a beber. Habacuc capítulo 2, versículo 15 dice: ¿qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte en la vergüenza de su desnudez. También dice palabra de Dios para todos: oye tú, que emborrachas a tu semejante, lo obligas a embriagarse de la copa de tu ira para humillarlo viendo su desnudez. Mira que esto parece, wow, que está fuerte lo que está diciendo Habacuc, pero esto es algo tan común que pasa, que yo he aconsejado a mis hijas cuando salen, ¿verdad? Cuando van de vacaciones a otra parte, creo que a ti misma, ¿no? Mucho cuidado cuando salen y pides una bebida en algún lugar. O sea, hay tanta maldad, hay organizaciones de delincuentes que en un lugar donde tú vas a pedir a veces una bebida inocente, te pueden echar sedantes o algo para drogarte, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Miraba un reportaje, no me recuerdo si esto era Japón, pero hay lugares donde hay personas, contratan, son africanos. El reportaje, no sé si alguien lo ha visto, pero esta persona es encargada de llevar a los turistas a los bares y de tratar de que tú te embriagues hasta decir ya no, pero para aprovecharte. Luego ahí hay mujeres, hay prostitución, hay todo este tipo de cosas, y es para extorsionarte, para sacar el dinero. Aquí podemos ver, aquí habla de eso. Hay de aquellos que se aprovechan: ok, voy a incitar a a emborracharlo, y después aparece una muchacha violada. Ahora hasta entre los hombres se ve desaparecida muchas esa veces. sodomía, y luego mataron. O sea, hay este tipo de gente perversa, ¿verdad? Que se agarran de las bebidas alcohólicas o utilizan, la palabra más
más correcta las bebidas alcohólicas para no solamente hacen daño a ellos, o sea, hacen daño terrible a otras personas. Entonces, una cosita, algo que parece pequeño puede llevarnos a otro pecado más grave. O cuántos borrachos, yo he escuchado eso, que luego se meten cocaína o otro tipo de drogas porque dicen que cuando toman otra droga, entonces se les va el efecto del alcohol, pero entonces ahora ya caíste en otra cosa peor, en otra droga peor y te vas quedando atrapado. Entonces ese es el peligro que hay en este tipo de cosas y además es una obra de la carne. En Gálatas 5:21 dice que está entre las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este es lo serio de este tema, ¿verdad? De que muchos cristianos a veces caen en este tipo de cosas sin darse cuenta que van a quedar atrapados, pero esto está hablando de juicios y de condenación, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y también dice lo mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hablando de estas palabras tan grandes y mayores, cuando ya hablamos de no entrar al reino de Dios, de no heredar el reino de Dios, debemos de poner atención al tema, es muy importante. Y ya creo que nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado a gente que justifica el beberse una cervecita, justifica el beberse un traguito y sin darse cuenta que a veces hay jóvenes escuchando, ¿verdad? De que tú puedes ser un gran mal ejemplo o abrirle la puerta a un jovencito que tal vez nunca ha bebido y que puede caer en una desgracia tremenda. Debemos de ver la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos como adultos, yo como adulta, ¿verdad? Pero también hay jóvenes que tienen a otros jovencitos más pequeños detrás de ellos, los hermanitos. ¿Quién te está mirando? O sea, ¿de qué nosotros estamos haciendo influencia? ¿De qué somos ejemplos? ¿Somos ejemplo de estar buscando las cosas espirituales? ¿O somos mal ejemplo para estar mostrando las cosas carnales? Y Pablo habla acerca de esto. No estoy muy bien, pero en Romanos, si no estoy mal, él habla acerca de abstenerse de ciertas cosas para no servir de tropiezo para otros. Así es. Entonces, creo que más allá, la manera de cómo miramos este tema revela en sí qué estamos usando nosotros para llenar nuestra vida, con qué estamos llenando nuestra vida. Porque si tú estás dependiendo tu felicidad en las cosas de este mundo, en las cosas de este mundo, es porque no te has saciado suficientemente del Señor. Porque si tú estás saciado y lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, estas cosas no van a tener tanto sentido. No va a haber tanto debate porque si lo hago, si no lo hago, es pecado o no es pecado, porque tú te das cuenta que hay tantas cosas por las cuales deberíamos de prestarle más atención que a cosas insignificantes. Sí, y que eso debemos de, para ir aterrizando en el tema, es una trampa del enemigo. Amén. Creo que muchos caen muchas veces por curiosidad, pero mucha gente es a veces porque se sienten solos, se sienten abatidos, se sienten con un problema que no encuentran solución y han escuchado que en el alcohol se te olvidan las penas, ¿verdad? Pero como hemos aclarado, son sentimientos que se van a opacar por momentos. Amén. Pero luego cuando pase el efecto del alcohol vas a sentir algo peor. Si eres cristiano y es que tienes temor de Dios, vas a sentir la culpa, ¿verdad? Y Satanás está ahí acusándote. Pero en eso queremos hoy terminar este programa diciéndole que si usted ha caído en esta tentación, si usted está emborrachándose, si usted tiene la curiosidad de hacerlo, no lo haga, ¿verdad? Busque a Cristo y como dice Efesios 5:18, mejor busque, embriáguese del Espíritu Santo. Escuche la alabanza, escuche la palabra, lea la palabra, medite en ella. Guárdese para el Señor. Siempre las cosas del Señor nos van a traer gozo. Y aunque pasemos momentos difíciles, Jesucristo es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Él siempre estará ahí para socorrernos, no importando qué circunstancias estemos pasando, no
que miramos tan grande el problema, pero tenemos un Dios de imposibles que para Él solamente tiene que decir la palabra y nuestros problemas pueden desaparecer. Y si no es su voluntad que en ese momento que nosotros querramos se acaben, Él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante sin necesidad de nosotros caer en pecado, ¿verdad? En desobedecerle a Él. Y cosas que de las cuales nosotros podemos arrepentirnos y ya después muchas veces no hay vuelta atrás. Solo la misericordia del Señor puede rescatar a una persona que está adicta, que está alcoholizada. Pero recuerde que muchas veces terminan muy mal, con la muerte. Y que el Señor nos está llamando a vivir en libertad, no esclavizados, a vivir con claridad y con un gozo verdadero. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y interesante la palabra que estás utilizando, que Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Muchos toman eso como, yo soy libre entonces yo sí puedo beber, yo sí puedo hacer lo que yo quiero, sin darse cuenta que la supuesta libertad que busca lo va a esclavizar. Va a ser un esclavo después del vicio. Pero la libertad que tenemos en Cristo es que nos lleva a santificarnos, ¿verdad? Y a vivir en ese gozo precioso y en esa obediencia que tú la buscas voluntariamente porque tú amas al Señor. Llegas al entendimiento que Él siempre te hace bien, aunque las cosas en el momento vayan mal, tú sabes que hay un Dios que es bueno, que es poderoso y que es capaz de sacarte de cualquier aflicción, no importando el nombre que sea, no importando qué tan grande nos parezca. Así que con eso queremos despedirnos en esta hora. No sabemos por qué el Señor nos condujo a hacer, bueno, creo que estaba leyendo Proverbios 31 y de repente leí esos primeros versículos, ¿verdad? Y aquí es interesante porque esto está hablando ya de las esposas y como un hombre buscar esposa, pero antes le recomienda algo muy serio, que cuidadito con caer en la tentación de las bebidas alcohólicas. Así que le damos gracias por sintonizarnos, esperamos esta palabra sea bendición para sus vidas y esperamos haya una próxima vez. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Oración. Señor, te damos gracias por este programa que nos has permitido hablar y gracias por la palabra preciosa que nos has permitido predicar, Señor. Suplicamos que tú llegues esta palabra donde tú quieras llevarla, donde haya necesidad, Dios mío. Ojalá y sea para prevenir a aquel que está siendo tentado, Señor, de caer en este vicio, Señor, tremendo que lleva a la destrucción. Pero si hay alguien que ya lo hizo, Padre, y ha pecado contra ti, te suplicamos tu misericordia, Padre amado. Sabemos que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Que sea tu Espíritu Santo redarguyéndole de pecado, de justicia y de juicio, Padre amado, que pueda correr a tus pies, Señor. Y yo sé que tú eres bueno para perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón y abandonan su pecado, Padre. Suplicamos tu misericordia en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se embriaguez
Hallelujah.